Bienvenidos a Nerja. Nerja, Verano Azul en la Costa del Sol. Verano Azul fue una serie que en los 80 fuera rodada en la ciudad costera de Nerja, en la provincia de Málaga. Los que tenemos ya algunos años recordamos esa serie juvenil con cariño, y para algunos, como nosotros, es un recuerdo que nos retrotrae a nuestros años en el colegio, cuando al llegar a casa esperábamos se hiciera el horario indicado para poner el canal de televisión que pasaba una vez a la semana ese capítulo que nos atraparía de principio a fin. Incluso con esa entrada que se repetía en cada capítulo por muchos minutos, sin posibilidad de saltarla como la hay ahora. Algo impensado en estos tiempos. Vamos a hacer un recorrido por Nerja, un recorrido turístico contando lo que hay para ver, en dónde alojarse, a dónde puedes ir, pero también incluyendo algunas localizaciones de la serie para los que, como nosotros, aún esperan ver a Chanquete en la Dorada. Bienvenidos a Nerja. Les contábamos en los videos anteriores que íbamos a seguir en la provincia de Málaga, y así es. Nosotros elegimos quedarnos en Nerja 2 días. Era nuestra segunda visita, ya habíamos estado en 2013, pero solo por una noche, y quisimos esta vez disfrutarla un poco más, así como a sus alrededores. De hecho, iremos al Muñécar tras unas localizaciones. Si has pensado en hacer pie en uno de los pueblos de la Costa del Sol, Nerja puede ser una opción. Es un lugar encantador. ¿Qué vamos a visitar, acompañantes de viaje? ¿Comenzamos? Y comenzamos por el principal lugar de Nerja, por el Balcón de Europa. Esta maravilla de lugar en el siglo IX fue una fortaleza y en el siglo XVI estuvo situado el Castillo Bajo de Nerja, que fue completamente destruido por los ingleses en la Guerra de la Independencia. El rey Alfonso XII, cuando visitó Nerja en 1885, con motivo de un terremoto ocurrido el año anterior, al ver las vistas desde allí obtenidas, dijo que ese lugar era el Balcón de Europa. Se ha erigido una estatua del rey conmemorativa de esa circunstancia, que lo presenta apoyado contemplando el Mediterráneo. Fundida en bronce, es obra del escultor Francisco Martín Molina. Y es aquí en donde se ha rodado una de las escenas del capítulo 1, en donde Julia conoce a los chicos. El Balcón de Europa se encuentra colindando con algunas de las playas de Nerja más conocidas. Son la playa Cala Honda a su izquierda y las playas de La Galetilla y El Salón situadas a su derecha. Las mismas son perfectas para pasar un día de playa, si como nosotros has elegido un alojamiento por esta zona. Bajamos a Cala Honda por el boquete de Cala Honda, donde comienza este paseo marítimo que nos lleva hasta la cala. En esta playa se rodaron muchas escenas también, como la del primer capítulo. Esta bajada por el paseo marítimo hasta Cala Honda la vemos en el capítulo El Encuentro, cuando los chicos siguen a Julia. Lamento que por un tema de derechos de autor no puedo dejar las partes de los videos con los audios originales en cada una de las localizaciones, porque realmente estaría mucho más ilustrativo.
Calahonda se trata de una playa pequeña, una calita en el centro de Nerja con gran afluencia. Como decíamos, es una preciosa playa en el centro de Nerja y una de las playas más fotografiadas debido a su ubicación. Como vimos, se encuentra ubicada en las faldas del Paseo Balcón de Europa. No se pierdan hacer unas lindas fotos desde el Balcón de Europa hacia Calahonda temprano en la mañana. La playa luce preciosa a esa hora. Aprovechamos a hacer acá un poco de playa y continuamos el recorrido por la hermosa Nerja. En el paseo marítimo encontramos la estatua de Chanquete. Está acá desde 2019. Volvemos nuestros pasos hacia el paseo del Balcón de Europa y nos dirigiremos hacia la Iglesia del Salvador. Es la principal iglesia de Nerja, está ubicada entre la Plaza Cabana y el Paseo del Balcón de Europa, muy cerca de la bajada a la playa del Salón y junto a un gran árbol, Árbol Cerote. En su interior encontramos el mural dedicado a la Encarnación y el Cristo de bronce. Es uno de los pocos templos con representaciones de los tres arcángeles. San Miguel es el patrón de Nerja. Seguimos caminando por estas hermosas calles de Nerja y nos dirigimos hacia Plaza Cabana. Al lado de la iglesia nos encontramos con otra de las localizaciones. En la escena del capítulo Las Botellas, recordamos acá a Tito haciendo de correo entre Javi y Pancho y contestándole: eso se lo va a decir tu madre. Llegamos a Plaza Cabana, uno de los centros de encuentro de los pobladores y turistas de Nerja y otra de las localizaciones de la serie. Recordaremos acá algunas de las escenas de Beatriz Mon Amour. En esta escena, que se sucede en la Plaza Cabana, los chicos colocan ranas en la nevera que se llevará Bea y recordamos que mientras no pueden arrancar la moto, todos le dicen: hasta luego, Bea, que lo pasáis bien. La Plaza Cabana es una hermosa plaza en el centro de la ciudad, justo detrás de la Iglesia del Salvador, y es un gran lugar para sentarse en las terrazas de los cafés y relajarse.
Pasamos así por la calle del barrio, por donde fuera la lechería de Pancho en el número 23, que claro que 40 años después ya no se parece en nada al lugar. Llegamos así con la caminata a la Plaza de los Cangrejos. En el capítulo Pancho Panza, al comienzo de este, aparecen Pancho, Piraña y Tito en unas ruinas intentando juntar lagartijas. Estas ruinas eran de una antigua fábrica, Los Cangrejos o San Clemente. Hoy en día ya no está más la fábrica y en su lugar existe una plaza, Plaza de los Cangrejos, en honor a esa fábrica. Que si se parece en algo a lo que apareció en la serie, no, lo mismo. 40 años después ya no se parece en nada. Aparte de ser un bonito lugar, si caminas junto a la costa, obtienes unas hermosas vistas hacia el balcón de Europa. Las caminatas siempre nos llevan por rincones hermosos de esta ciudad. Aunque esta vez no lo hicimos, hay free tours por la ciudad que creo, como siempre, que son una buena opción para hacer un recorrido por sus calles. ¿Recuerdan a la Tasca de Frasco? La misma es un bar, el bar El Molino. Si entras, encuentras muchas fotos de Verano Azul decorándola. En la Tasca de Frasco también se rodaron varias escenas. Emprendemos caminata hacia otra de las emblemáticas playas de Nerja, Playa de Burriana. En el camino pasaremos por el Parador de Nerja, en donde se grabaron algunas escenas del capítulo El Ídolo. Y justo el camino de al lado pasa por lo que fue la casa de Julia en la serie. Hoy en día está muy tapada por un muro y apenas podemos distinguir que es la misma casa.
Por esta bajada vemos pasar a los chicos que van desde la casa de Julia hacia Burriana a limpiar la playa en No matéis mi planeta. Por esa bajada llegaremos a la playa de Burriana, que también fuese escenario en varios capítulos de Verano Azul. Encontramos acá al Paseo Marítimo Antonio Mercero, en homenaje al director de la serie Verano Azul. Fue inaugurado en 2001 cuando se cumplieron 20 años de la serie. Es considerada como una de las mejores playas del municipio malagueño. La playa de Burriana destaca por sus aguas cristalinas y su arena fina y dorada. Si bien el entorno de la playa de Burriana también ha cambiado considerablemente, podemos encontrar, de todos modos, al emblemático para la serie Chiringuito de Ayo. No pudimos no tentarnos y hacer una parada para comer algo en el mismo. El mismísimo Ayo está dando vueltas por el chiringuito, controlándolo todo. Y ahora viene uno de los imperdibles de la ciudad de Nerja, una de esas visitas que recomendamos hacer encarecidamente si llegan a parar en Nerja. Nos alejamos un poco de la ciudad y vamos a recorrer las cuevas de Nerja. De camino pasamos por el Acueducto del Águila. El Acueducto del Águila es una construcción del siglo XIX situada en el municipio de Nerja, cercano a Amaro. La cueva de Nerja es una de las cuevas más espectaculares de España. Declarada bien de interés cultural en 2006, es una maravilla natural. Esta es una visita que se las recomiendo totalmente. Fue también nuestra segunda visita y siguió sorprendiéndonos como la primera vez. Hemos tenido la suerte de visitar algunas otras cuevas, pero la verdad que esta de Nerja nos sigue maravillando. Estas cuevas de Nerja nos recuerdan al capítulo La Cueva del Gato Verde de la serie. Si bien las escenas exteriores son en la anterior cueva nombrada, las escenas interiores se filmaron acá, en las cuevas de Nerja.
El precio de la entrada normal es de 12 euros. Luego tienes una visita nocturna con Miguel Joven, Tito de Verano Azul, y también una visita más un tren turístico por Nerja. En el blog te dejamos todos los datos con el enlace a la página oficial de las cuevas, así chequean los precios y ven los horarios. Ya que estamos en Maro, vamos a aprovechar a visitar los acantilados y ver 2 localizaciones de la serie. Una de ellas, la llamada Cala Chica. De paso, vemos el ingenio de Maro o Armengol. Es una estampa típica de la serie. Aparece en varios capítulos como el primero, El Encuentro, El Guateque de Papá y algunos más. En realidad, como decíamos, está en la vecina de Nerja, en Maro, en la carretera que lleva a la Cala de Maro y también al acceso a Cala Chica o Caleta de Maro. En la carretera entre este y la Cala de Maro es donde se han filmado una parte de la cabecera del programa, en donde desde la altura vemos a los chicos en las bicicletas. Y llegamos a la famosa Cala Chica, en realidad Caleta de Maro, en donde se han sucedido infinidad de escenas de la pandilla. Una playa que fuese siempre punto de encuentro para ellos, pero quizás el que más recordamos sea la llegada de Pancho, dando aviso de que Chanquete ha muerto. En verdad es una playa que tiene muy difícil acceso. Si no van tras una localización, no es algo que les recomiendo hacer, porque el trayecto hasta ahí es mayormente a pie, es una playa agreste y es bastante difícil llegar. ¿Cómo olvidar a Pancho diciendo Chanquete ha muerto? Es una playa bonita y si tienen ganas, en el blog les voy a dejar un mapa con cada una de las localizaciones de lo que estuvimos viendo acá. Tanto las que son localizaciones de la serie como los puntos de interés turístico. Aprovechamos a ver la playa de Maro, no confundirla con la caleta que estuvimos recién, desde una subida para un poco más adelante llegar a los acantilados en donde se filmó el rescate de Javi en el capítulo El Encuentro. Y ahora nos volvemos a la ciudad y les contamos en dónde nos alojamos. Estaba céntrico, muy cerca del Balcón de Europa, el Hostal Marisal. Es muy sencillo, no tiene nada para destacar más que la ubicación, pero es correcto. La habitación doble sin desayuno en el mes de octubre la pagamos 63 euros. Pero ya saben que todo esto varía mucho, así que busquen en las páginas de reservas.
Nosotros quisimos estar muy cerquita del Balcón de Europa, pero Nerja tiene infinidad de alojamientos, apartamentos, hostales, hoteles. En el blog les dejo opciones y recuerden que les dejo también mapa con todas las ubicaciones de lo que hemos recorrido en este video. Seguimos nuestros pasos ahora de nuevo en la ciudad para terminar el recorrido por Nerja en el Parque de Verano Azul. Y luego de alejarnos de Nerja un poco tras la última localización, que sería el entierro de Chanquete. El Parque Verano Azul fue inaugurado en el año 2001. Es un obligatorio homenaje del pueblo de Nerja hacia la serie. Este lugar incluye la copia de La Dorada y un parque infantil donde cada calle de dicho parque tiene el nombre de los personajes de la serie. Los nombres de los personajes están en placas con pie en cada calle, así como los nombres de los capítulos de Verano Azul como mojones en el estacionamiento. Ni La Dorada es la original, ni la ubicación real era esta. Sobre la verdadera ubicación de La Dorada, creo que estuvimos cerca, pero no en el punto exacto, por eso no se los dejo, porque no dimos exactamente con el punto, más allá de que lo estuvimos buscando. Y si lo buscan en Google Maps van a ver que está marcado. De hecho, yo se los dejo en el mapa. Pero nosotros creemos que no dimos con el punto exacto. Y ahora dejamos Nerja por un momento. Tomamos el coche, hacemos algo más de 20 kilómetros y nos vamos a Almuñécar. Encontraremos ahí dos localizaciones, el entierro de Chanquete y la despedida de Julia del último capítulo. El lugar de ambas es el Peñón del Santo, uno de los peñones de San Cristóbal en Almuñécar. La verdad es que es precioso y se obtienen unas vistas divinas desde el mismo. Valió la pena llegar hasta Almuñécar. Se filmó acá la escena del cementerio en donde entierran a Chanquete y donde vemos luego bajar a todos muy apesadumbrados. En el último capítulo vemos a Julia bajando esos escalones antes de tomarse el taxi. Y nos despedimos de todas estas localizaciones con una de las partes de la cabecera, en verdad filmada en el puerto de Motril, pero está tan cambiado que es imposible reconocer el lugar. Aunque lo buscamos con ganas y creemos haber dado en el punto exacto. Acompañantes de viaje, hasta acá este video de Nerja. Si les ha gustado o servido de ayuda, no olviden suscribirse, compartirlo y darle like.